Tu hogar, TV4, Televisión. A nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde, les saludamos y le damos la bienvenida cordial a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que ojalá en esta tarde usted pueda entender el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, y pueda aclarar también sus ideas y tener claro cuál es el destino de su alma por la eternidad. Al empezar, como siempre, estamos ofreciendo de forma gratuita los cursos bíblicos del Ministerio Emaús. Estos cursos, que son gratuitos, sin compromiso alguno, tienen como única meta el que usted pueda estudiar en forma sistemática la palabra de Dios y pueda conocer de mejor forma lo que es la palabra de Dios, enseñando en este tiempo a la iglesia y también enseñando acerca de Israel, de los gentiles, porque Dios divide en tres segmentos la humanidad: Israel, los gentiles y la iglesia, y estos grupos son los tres diferentes, distintos. Así usted puede adquirir estos cursos del Instituto Bíblico Emaús llamando al teléfono que sale en la pantalla, escribiendo al mail que sale en la pantalla también, o sencillamente viniendo acá al canal el día jueves antes de las 6 de la tarde, unos 15 minutos antes, o en Pedro de Reserva 189 los días miércoles, viernes y domingo, antes de las 19 de la tarde. Así usted tiene hartas alternativas o formas para adquirir los cursos. También puede escribir a la casilla 9 del correo de Lota. Ahí, de cualquiera de estas maneras, le podemos hacer llegar estos cursos. Lo único que usted necesita para estudiarlo es la Biblia y poner interés en conocer lo que la palabra de Dios enseña. Así vamos a leer en la palabra de Dios en esta tarde, en donde estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien, vamos a tomar un momento para agradecer al Señor por esta porción leída y por la oportunidad que nos concede una vez más de estar en este lugar anunciando su Evangelio. Una vez más, nuestro Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos en tu presencia por tu amor, por tu misericordia. Queremos dar gracias por todo lo que tú eres para con nosotros, todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en favor nuestro. Damos gracias porque nos has dado una vez más un día más de vida, y también nos das las cosas que son necesarias para nuestra vida física y también para nuestra vida espiritual. Qué maravilla es que podemos agradecer por la vida eterna, por el perdón de los pecados que tú nos has concedido a través de la muerte de tu Hijo amado, el Señor Jesús, el cual, cuando estaba en la cruz, llevó mis pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. Nuestro Dios, queremos en esta tarde rogar por cada uno de los amigos que están en sintonía, también los hermanos que están en sintonía. Pedimos por aquellos que están enfermos, nuestros hermanos que están delicados de salud, para que tú les levantes en tu buena voluntad, les sanes. También por los amigos, para que ellos puedan ser curados de sus enfermedades, pero principalmente que ellos puedan ser sanados de aquella terrible enfermedad que les lleva a la muerte eterna, el pecado que aún no ha sido perdonado por la muerte de Cristo. Pedimos para que ojalá ellos en esta tarde puedan acercarse a ti, para que puedas perdonar sus pecados, sus transgresiones, a través de la muerte de tu Hijo amado, el Señor Jesús, en la cruz. Pedimos asimismo por aquellos que están con diferentes problemas y llaman confiando en tu amor, en tu misericordia al programa, para que ellos también puedan ver tu mano obrando en sus vidas. Aquellos que están sin trabajo, los que están con problemas en sus matrimonios, aquellos que andan lejos de ti, que una vez también fueron de tu pueblo, para que les traigas de nuevo al gozo de su salvación, a la comunión contigo y con sus hermanos. Por aquellos que están con problemas de esclavitud en el pecado, sometidos a los vicios, a las drogas, para que también ellos puedan escapar de la condenación y del lazo del diablo. Y así pedimos por cada persona que está escuchando, que está leyendo tu palabra, para que tú obres en ellos y que ellos puedan tener paz. Aquellos que siendo hijos están confundidos, están enredados en las religiones de este mundo, para que ellos puedan también considerar tu palabra y ver la verdad en ella. Nuestro Dios, pedimos por la familia que están aquí en el canal, los dueños de este canal, los que están en los controles, para que también tú obres en ellos, en sus vidas, en sus familias, que seas compasivo con ellos, que tengas misericordia de cada uno de ellos y que todo vaya bien con ellos. Nuestro Dios, queremos quedar a tus cuidados, agradecidos
en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hemos venido estudiando en esta carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes que se congregaban allí en Tesalónica, que él ha estado dando instrucciones a ellos, y él ha mostrado un gran amor hacia sus hermanos, y él ha logrado tener comunicación, saber de su condición, de cómo estaban ellos, porque ellos estaban en este momento sufriendo una severa persecución de parte de los enemigos de la cruz de Cristo. Así, esto preocupaba mucho al apóstol. Él temía que Satanás pudiese tomar ventaja sobre alguno de ellos. Así finalmente él tiene la respuesta que le trae Timoteo acerca del estado de los creyentes allí, y él se goza porque estos hermanos en Cristo han podido soportar las pruebas, han podido soportar estas tribulaciones, y ahora están firmes en el Señor. Así, el apóstol Pablo ahora sigue dando instrucciones a estos creyentes. Y cuando comienza en el capítulo 4, antes de eso, en el capítulo 3, él ya ha esbozado el pensamiento, la idea acerca de la venida del Señor Jesús a buscar a los suyos, y él ha pedido que ellos sean guardados irreprensibles, que estén firmes, irreprensibles, sin reproche, viviendo una vida de santificación delante de Dios, para que cuando el Señor venga ellos no tengan ningún temor, sino puedan acercarse a Él confiadamente, sabiendo que han sido obedientes en su vida, en su peregrinación en este mundo, a la palabra de Dios, a los preceptos que el Señor ha dejado establecidos para la iglesia, para que cada uno de los creyentes nosotros andemos en estas instrucciones que tenemos en las Escrituras. Y da la idea, cuando comienza el capítulo 4, como que Pablo quisiera terminar la carta, pero todavía no la termina, sino él va a agregar ahora otras cosas. Así, por eso él dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Aquí está animando, está alentando, está instruyendo. Esta palabra exhortar tiene como significado el animar, el consolar, también el instruir. Así es eso lo que el apóstol está diciendo aquí, y él además está rogando a ellos, a estos creyentes, bajo la autoridad de el Señor Jesús. Y lo que él está rogando es que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El ruego es que ellos sigan el ejemplo que ellos les han mostrado en su vida práctica. Pablo llegó a decir a los creyentes que le imitasen a él, así como él ha imitado a Cristo, ha seguido fielmente las pisadas de su Señor, porque lamentablemente en el mundo en que vivimos, un mundo gobernado por Satanás, un mundo que está en las más densas tinieblas de la oscuridad espiritual, muchas veces los cristianos son llevados a desobedecer el mandamiento del Señor, o tentados a seguir algunos pecados, algunas cosas que no agradan a Dios. Y el apóstol dice: ¿cómo ustedes
deben conducir como conviene que se conduzcan y agraden a Dios. El conducirse obviamente tiene que ver con la conducta, con la manera de comportarse en tanto el Señor viene, con la manera en que el creyente hace la diferencia en su vida, en su actuar, en cuanto a la forma de vivir de aquellos que no conocen al Señor. Cómo ellos, los creyentes, viven no para agradar a los hombres, a sus vecinos, a sus jefes, incluso a sus familiares, sino agradar a Dios. Dios siempre demanda el primer amor, la primera atención hacia Él. Así cómo debemos agradar a Dios, y no solamente saber conducirse, sino ir creciendo cada día más y más en esa forma, en ese andar, en esa forma de conducirse, como dice el apóstol también, que andar como sabios y no como necios. El andar como necios es desperdiciar el tiempo, estar ocupando el tiempo valioso que puede ser para la honra y la gloria de Dios en el servicio del creyente, ocuparlo en cosas sin valor, en cosas vacías, en cosas que solamente sirven para mientras estamos en esta vida. Así, el creyente debe ir cada día mejorando en su relación para con su Señor, para con su Dios. Ahora, esto también conlleva el hecho de que el creyente en su vida social también debe ser ejemplo para los demás. En su trabajo debe ser una persona que está trabajando siempre pensando en que está agradando al Señor y no a los hombres. Debe ser cumplidor, llegar a tiempo, antes de la hora, ojalá, a su trabajo, y por supuesto ser un buen trabajador, uno que cumple plenamente y en forma satisfactoria su labor. El apóstol dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vale decir, estas instrucciones que el apóstol Pablo había entregado a los creyentes allí en Tesalónica cuando él estuvo allí, eran instrucciones entregadas por el Señor Jesús a Pablo. Esta palabra instruir tiene que ver con términos muy usados en la milicia, y aquí es como si el Jehová de los ejércitos estuviera entregando las órdenes a un general, y ese general a los soldados de Cristo, las instrucciones quienes debían ser cumplidas al pie de la letra y hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, hoy día hay muchas personas que repiten como un vano rezo el Padre Nuestro. Esa fue una primera forma que el Señor enseñó cómo debían dirigirse a Dios los creyentes, pero no es una oración para rezarla como un asunto sin valor, como algo que es rutinario, sino es una regla de oro, es una forma en que el creyente puede aprender a dirigirse a Dios con respeto y de la forma en que deben orar. Y en esa oración dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vale decir, la voluntad de Dios en el cielo es llevada a cabo y hecha, pero al pie de la letra. Allí no hay nadie que falte a hacer la voluntad de Dios. Aquí en la tierra, lamentablemente, los hombres no cumplimos
y no estamos nosotros para que la voluntad de Dios sea hecha muchas veces en nuestras vidas, no tenemos la disposición, porque la voluntad de Dios en muchos casos va en contra de lo que son los deseos, los propósitos, las metas del ser humano, especialmente en aquello que concierne al pecado, a la desviación moral, sexual, a la desviación de tantos principios morales que han quedado establecidos en la palabra de Dios y que muchas veces no son respetados. La voluntad de Dios que nosotros debemos cumplir como creyentes, y estoy refiriéndome especialmente a aquellos que son mis hermanos en Cristo, a aquellos que tienen la seguridad de su salvación, del perdón de sus pecados. No me estoy refiriendo a gente religiosa que muchas veces trata a los demás como hermanos, pero que jamás realmente han nacido de nuevo, que no han nacido en la familia de Dios. Así, estas palabras son para los hijos de Dios, y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Como ya he mencionado y lo vuelvo a reiterar, la palabra santo, santificación, en la Biblia significa separados, puestos aparte, y el creyente ha sido separado, ha sido puesto aparte de la pudrición de el pecado de este mundo, puesto aparte para adorar a su Dios, para servir a su Dios, para servir también a sus hermanos y a sus semejantes. Así, santificarse, como aquí mismo dice, es apartarse de aquellas cosas que desagradan a Dios. Y aquí hay un pecado que es grave y que muchas veces se ve como algo normal, incluso en el mundo incrédulo, esto pasa como algo normal. El hecho de el pecado de la inmoralidad sexual, que os apartéis de fornicación. Todo pecado, todo pecado que tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio, son una ofensa gravísima en contra del Dios Santo. Él estableció las normas en que se debe llevar aquella actividad, porque Él también dejó establecido el propósito para lo cual Él creó aquello. Así que os apartéis de fornicación. En la carta a los Corintios dice que esta palabra ni siquiera debiera mencionarse entre el pueblo de Dios. Es así de celoso el Espíritu Santo que mora en el creyente, que Él nos desea que estemos solamente, nuestra fidelidad solamente sea hacia nuestro Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vale decir, el creyente debe mantener y mostrar fidelidad a aquella que él eligió como su compañera para vivir en este mundo, para formar una familia, hasta que la muerte los separe. Así está prohibido el pecado de fornicación o de adulterio, que también muchas veces ocurre y se ve como si eso fuera algo común. En la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Cristo, si una persona, un hermano, una persona cayera en este pecado, la palabra de Dios indica que debe ser puesto fuera de la comunión de la asamblea de la iglesia. No puede participar absolutamente en ninguna actividad, solamente puede asistir como oyente a las reuniones hasta que arregle su situación
con el Señor y con aquellas personas que él o ella ha dañado. Así, esto es lo que se está tratando aquí, que cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Esta palabra concupiscencia significa deseos ardientes, o también se puede traducir como avaricia sexual o avaricia de otro tipo de querer cosas que no están al alcance ni que le pertenecen en ese momento a la persona. Eso es el significado de esta palabra concupiscencia. Y aquí se menciona que esta concupiscencia es normal en aquellos que no conocen a Dios, pero es anormal en alguien que dice ser hijo de Dios. Y he mencionado el hecho de que algún hermano cayera en un pecado así, porque si una persona, si uno que llamándose, como dice la palabra de Dios, llamándose hermano, vive en pecado de fornicación o de adulterio, esa persona con sus hechos ha negado lo que ha dicho con su boca, vale decir, jamás realmente ha nacido de nuevo, jamás ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Porque una cosa es la práctica y otra cosa es el caer como en un accidente, en un descuido, porque Satanás, tenemos que reconocer, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Juan lo señala muy bien en su primera carta, en el capítulo 3. Él dice: en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Así no hay, allí no hay ninguna excepción. Así los creyentes no deben jamás vivir de esta manera, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Vale decir, es el Señor el que va a dar el pago en cuanto a esto. Hay hombres en las Escrituras que lamentablemente cayeron en pecados de esta naturaleza, y algunos fueron perdonados por el Señor, como en el caso de David, que él se humilló y pidió perdón a Dios. Dios le perdonó, pero hubieron consecuencias en su vida, porque hay un principio en la palabra de Dios que no pasa por alto, y ese principio es que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. O como también se nos enseña que con aquella vara que medimos, con esa misma os volverán a medir. Así el creyente no debe pensar que va a quedar indemne ante una situación como esa. Como también se nos enseña en la palabra de Dios, allí en los Proverbios, y dice: tomará el hombre fuego en sus manos y no se quemará. Así, esto es bastante serio. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esto tiene que ver con todo aquello que es la inmundicia de la sensualidad sin control, sin temor a Dios. Así que el que desecha esto, o sea, si una persona no quiere obedecer, no quiere considerar esto, que es una advertencia, que es la palabra de Dios la que está dando un fallo, un juicio, entonces dice, tiene que saber que no está desechando la palabra de un hombre, sino que está desechando la palabra de Dios y a Dios mismo y al Espíritu Santo que mora en el creyente verdadero,
desde el día de la conversión, desde el día en que el Señor nos salvó, que el Señor nos hizo una nueva creación. Desde ese momento el Espíritu Santo vino a morar en el cuerpo del creyente, y el cuerpo de ese creyente pasó a ser templo de Dios y la habitación del Espíritu Santo. Así el creyente tiene que ser y tener mucho cuidado, mucho respeto por el Dios eterno a quien Él sirve a quien Él pertenece. Luego en el versículo 9, ya el apóstol está pasando al amor fraternal. Esto realmente él conocía la calidad del amor que había entre los creyentes allí en Tesalónica. Así él dice, bueno, en realidad acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aquí tiene que ver con el amor fraternal entre hermanos, el amor que realmente es el vínculo que une al pueblo de Dios. Así el apóstol dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, no tan solamente se conformaran en seguir practicando, en seguir con este amor, sino más bien ellos debían abundar más y más cada día en este amor entre los creyentes, entre aquellos que tenían en común a un mismo Padre, una misma meta, unas mismas bendiciones. Así, y el apóstol dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es un muy mal testimonio también de parte de un creyente en Cristo que ande pidiendo dinero a aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, o que haga trampas en cuanto a sus obligaciones y deberes en sus trabajos o en sus compromisos. Eso no debe ser. El creyente debe cumplir y debe ser un ejemplo también en ello. Debe estar tranquilo. ¿Y cómo va a estar tranquilo el creyente cuando esté trabajando con sus manos, cuando esté ocupado en el sustento para sus familias, para sus hijos, para su esposa? Porque la palabra de Dios es muy clara. Hay muchos hoy día que se aprovechan del Evangelio y hacen del Evangelio un negocio, y se sostienen y viven, e incluso para sus propias distracciones usan de los dineros que le asignan en sus congregaciones. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no lo ha ordenado en ninguna parte. Así ellos tendrán que dar cuenta un día delante de la presencia de Dios, porque aquello no es lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. El creyente debe ser ejemplo en esto y debe, como dice el apóstol Pablo, que es más bienaventurado el dar que recibir. Y el apóstol, él les dio ejemplo también con esto, porque él no solamente se ocupaba de predicar el Evangelio, sino también él trabajaba con sus manos para el sustento de los que estaban con él y para el sustento de él mismo. Así él no fue carga para la iglesia y en Tesalónica, sino más bien él les dio un ejemplo sobre esto, porque si un creyente, uno que dice ser hijo de Dios, no provee, dice la palabra de Dios, para las necesidades de su familia, es peor que un incrédulo anegado
la fe. Así el creyente puede estar tranquilo ocupándose en todo y no va a tener necesidad de nada, porque Dios, a través de su trabajo, le va a proveer para que él tenga lo que necesita para su vida. Bien, vamos a hacer una pausa, a escuchar un himno y luego continuamos. Nación gloriosa, tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En el versículo 13 hay un cambio un poco en el tema, y aquí tiene que ver con los que mueren, y en aquel tiempo, como estaban todavía en los inicios, no tenían las escrituras como nosotros, entonces los creyentes estaban recibiendo las instrucciones de parte de Dios en forma parcial, de a poco. No como ahora nosotros tenemos todo el consejo de Dios en nuestras manos. En la Biblia es la palabra de Dios, y en las cartas tenemos todo lo que es la instrucción para la iglesia, porque la iglesia, como muchas veces lo he mencionado, no es lo mismo que Israel. La iglesia es el pueblo espiritual de Dios que nació el día de Pentecostés y que está en formación y se va a completar cuando el Señor venga a buscar a los suyos. Y aquí Pablo está dando instrucciones a los creyentes allí en Tesalónica, porque algunos veían que algunos creyentes estaban muriendo físicamente, y ellos pensaban que si estos creyentes morían, se iban a perder las bendiciones de la venida de Cristo. Así el apóstol tiene que aclarar estos conceptos para que ellos sepan qué es lo que acontece y qué es lo que va a pasar. Dice el apóstol: tampoco queremos, hermanos, fijémonos bien que aquí siempre el término hermanos tiene que ver con aquellos que nacieron de la misma familia. La palabra fileo tiene que ver
que nacieron del mismo vientre. Así dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Vale decir, aquí está dividiendo en dos grupos el apóstol a la gente. Unos son los que tienen una esperanza y otros los que no tienen absolutamente ninguna esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un pariente que es un hermano en Cristo parte, muere, es lógico y es natural que tengamos tristeza, que lloremos por aquel que ha partido, de acuerdo al afecto, a la cercanía que tenemos con él o con ella. Sin embargo, nuestro lamento debe ser no tan grande, porque la separación es por poco tiempo, no es una separación para siempre, sino es una separación que va a durar hasta cuando Cristo venga, porque allí nos vamos a volver a reunir. Así, la esperanza que tenemos los creyentes es Cristo Jesús en nosotros y en su venida. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto obviamente es la base de la fe cristiana, porque la muerte, sepultación y resurrección de Cristo es la obra completa de redención, como dice y enseña el apóstol Pablo allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que si Cristo no hubiera resucitado, entonces sería vana nuestra predicación, aún estaríamos en la condenación y seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo, porque estaríamos confiando en un Cristo muerto. Sin embargo, nuestra confianza es grande porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Él resucitó triunfante y está sentado a la diestra en la majestad de las alturas, y se le ha dado un nombre que es sobre todo otro nombre. En este tiempo hay muchos que no creen ni reconocen a Cristo como el Señor, pero llegará el tiempo en que sí le van a reconocer como el Señor, para gloria de Dios Padre. Obviamente que el reconocimiento va a ser tardío, porque va a ser un reconocimiento para ellos ir a la condenación eterna solamente. Así, los creyentes creemos que el Señor Jesús murió y resucitó. Bueno, de esta misma forma dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, ¿cómo es esto? Está pensando usted, ¿cómo va a ser esto? Cuando la muerte física se presenta, porque la muerte en las Escrituras significa separación, no aniquilamiento. Cuando la muerte física se presenta, entonces los seres humanos, que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, estos tres elementos se separan. El espíritu vuelve a Dios, a Él le pertenece. El cuerpo va a la tumba, porque del polvo fue tomado y al polvo ha de volver, en el caso del creyente, esperando la venida del Señor, porque entonces va a resucitar con un cuerpo transformado. Y el alma, que es la persona que vive en este cuerpo, va al lugar que eligió estando en vida. Vale decir, si es un hijo de Dios, si es uno que tiene el perdón de sus pecados, la vida eterna, va directamente a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así el alma va a estar con Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, Él va a traer el alma de aquellos que durmieron, porque el dormir se habla del cuerpo y no del alma. Y aquí se va a formar la resurrección, y el creyente va a resucitar, pero con un cuerpo transformado,
un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, un cuerpo apto para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Así traerá Dios con Jesús, ya hemos visto el alma, a los que durmieron en él. Por lo cual, o en razón de esto, os decimos esto en palabra del Señor, vale decir, esto es lo que el Señor está diciendo, es lo que el Señor está instruyendo. ¿Y qué es lo que el Señor está instruyendo? Y Pablo aquí se incluye en los que van a estar vivos, porque todo creyente tiene la esperanza de que cuando el Señor venga aún esté con vida y ser transformado inmediatamente. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no iremos delante. Esta palabra precederemos tiene que ver con no ir delante o no ser primeros, sino van a ser primeros los creyentes que murieron, los que durmieron en Cristo. Nosotros no iremos delante, sino primero los que durmieron en Cristo. El Señor mismo, con voz de arcángel y con voz de mando, Él va a descender del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, en la Biblia, muchos se confunden porque hay muchos pasajes y muchos términos que hablan de forma general. Por ejemplo, cuando leemos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, dice lo siguiente, y esto algunos no lo entienden de otra forma. Dice el versículo 2 del capítulo 12 del libro de Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Luego, el Señor Jesús, cuando enseña también acerca de esto en Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, Él dice lo siguiente. El Evangelio según Juan, capítulo 5, Él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os extrañéis. Esta palabra maravillar es extrañar también. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ahí se está refiriendo, tanto en Daniel como en el Evangelio según Juan, se está refiriendo en forma general. La primera mención que hace el Señor de los muertos oyendo la voz tiene que ver con aquellas personas que están vivas físicamente, pero que están lejos de Dios, que están muertos en delitos y pecados, y que ellos, al oír la voz del Hijo de Dios, tienen vida y vida eterna. Luego el Señor se refiere a los muertos físicamente, aquellos que están en el polvo, y Él dice: unos van a ser levantados para vida eterna y otros para condenación. Pero estos acontecimientos no van a ser en un mismo tiempo, en un mismo instante, sino por lo menos hay 1000 años de diferencia entre la resurrección de los muertos en Cristo, de los salvados, y la resurrección
de los inconversos. Y eso lo podemos nosotros ratificar leyendo en el Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 20, versículo 5, pero los otros muertos, vale decir los muertos inconversos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos, ¿cuáles muertos se refiere? A los muertos en condenación, vale decir, la resurrección de los creyentes es la primera resurrección, se menciona como la primera resurrección, y esta primera resurrección tiene que ver con la muerte de Cristo, las primicias, pasando por la resurrección de los muertos en Cristo, en la venida del Señor, al aire a buscar su iglesia, y también, por supuesto, los muertos en el periodo de la tribulación, quienes van a resucitar para entrar con Cristo al reino milenial. Luego, al final del milenio, el Señor viene otra vez, porque el Señor va a reinar 1000 años aquí en la tierra, su trono va a estar allí en Jerusalén, de ahí Él va a gobernar a todo el mundo, y la iglesia, los creyentes de la iglesia, vamos a reinar con Él. Ese es un tema muy hermoso también que aparece en las Escrituras. Y al final de los 1000 años, porque durante esos 1000 años Satanás va a ser encadenado para que no engañe más a las naciones, pero al final nuevamente va a ser suelto. Y al final de esos 1000 años, el Señor va a instaurar el gran trono blanco, y allí van a comparecer todos los inconversos, todos aquellos que no quisieron obedecer al Evangelio, todos aquellos que no reconocieron en la muerte de Cristo la única obra de salvación para que ellos pudiesen ser aceptados por Dios. Y como no quisieron aceptar aquella obra sustitutoria, ellos no tendrán absolutamente ninguna forma de ser salvos. Así van a comparecer ante el Señor en aquel gran trono blanco, en donde ellos van a escuchar la ratificación de sus sentencias y van a ser lanzados al lago de fuego. Allí vemos cómo el mar, cómo los sepulcros entregan los cuerpos y el infierno entrega el alma de aquellos condenados para que sean lanzados juntamente con el mismo infierno también al lago de fuego y por toda la eternidad. Así el apóstol Pablo está consolando a los creyentes allí en Tesalónica para que ellos sepan que los que han partido, aquellos que han muerto, están en la presencia de Dios, y que cuando el Señor venga, entonces el Señor los va a traer y vamos a juntarnos nuevamente con ellos y vamos a tener aquella magna reunión por toda la eternidad, y nunca más vamos a ser separados, sino estaremos siempre en la presencia de el Señor. Ahora, los que estemos vivos, obviamente vamos a ser transformados, porque no puede entrar este cuerpo corruptible en la presencia de Dios. Este cuerpo mortal tiene que ser transformado en inmortal, esto corruptible tiene que ser transformado en incorruptible. Y el apóstol, cuando escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, dice él: he aquí os digo un misterio. Él primero ha dicho: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos
serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Ese va a ser la culminación de la obra de salvación de parte de Dios para con nosotros, cuando nuestros cuerpos sean revestidos de inmortalidad, cuando ya estemos totalmente ajenos a todo lo que es la vida de pecado de este mundo, todo lo que conlleva esta vida, que realmente ninguno de nosotros está agradado con ella, porque Satanás, que es el príncipe de este siglo, él siempre tiende a querer hacernos caer, a querer llevarnos al mal. Así, estos creyentes tenían mucho motivo para alentarse los unos a los otros. ¿Cómo no iban a tener motivo si se iban a reunir con sus queridos e iban a estar siempre con el Señor? Y nosotros también hoy día, los creyentes, nos alentamos y nos consolamos cuando un querido nuestro parte a la eternidad. Sabemos que partió para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, querido amigo, nos preocupa usted que todavía está en sus pecados, usted que todavía no tiene el perdón de ellos, usted que no se ha aferrado ni ha reconocido a Cristo como su único y personal Salvador. Dios quiere salvarle, Dios quiere librarle de la condenación del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no vienes ahora a Cristo? ¿Por qué no le recibes ahora como tu Señor y como tu único Salvador? Y tendrás paz en tu corazón, tendrás tranquilidad, porque mientras esto no ocurra, la espada del juicio de Dios estará siempre pendiendo sobre ti. Así, querido amigo, te hago un llamado a que no recibas en vano la gracia de Dios, porque ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Dios quiere ahora hacerte una nueva creación, transformarte, darte vida eterna, y que tengas la plena certeza, la plena seguridad de que vas a estar con Cristo junto a todos nosotros, el pueblo suyo, el pueblo de Dios, y esto por toda la eternidad. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Su mirra ser y castigo.
Quiero invitarles, si usted quiere acompañarnos en nuestras reuniones que celebramos los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas en Pedro Aguirre Cerda 189, aquí cerquita a una cuadra y media de la plaza. Y las reuniones son cortas, así usted será muy bienvenido a cada una de ellas. También el día domingo tenemos escuela dominical con clase para niños, jóvenes y adultos. Le invitamos cariñosamente y deseamos que ojalá usted pueda entender la urgencia del llamado de Dios para con su vida y pueda responder positivamente también a este llamado. Que el Señor le bendiga, y si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia.